Inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, señoras y señores. Damos la más cordial bienvenida en nombre propio, en nombre de esta estación de radio, en nombre de nuestro canal YouTube de televisión para todo el mundo, a Juan Pablo Albán, uno de los haces que le hacían falta al nuevo Consejo Transitorio de la Judicatura, donde se tiene que ensamblar el mayor logro de reforma para que este país camine por cauces competitivos, de seriedad, de honorabilidad y de talentos. Pensamos nosotros que la gentil comparecencia del doctor Juan Pablo Albán a este programa matinal, así como también a este Consejo de la Judicatura Transitorio que está liderando el paisano imbabureño Marcelo Merlo. La contribución de Albán le viene a hacer un favor extraordinario, fuera de serie, por lo que él significa y representa desde el conocimiento jurídico y una verdadera escuela, especialmente de valores, que él ha instaurado en el mundo académico. De esto no me dejan mentir sus compañeros de cátedra, tanto de la universidad a la que sirven como de otros centros de educación superior. Perdone por recibirle con este discurso, Juan Pablo, usted se lo merece, y paso de inmediato a plantearle lo siguiente. Me da la impresión de que es lastimosamente un daño social al perfil de los ecuatorianos, un daño irreversible, dirían muchos. Todo está mal. La sociedad ecuatoriana va desde hace algún tiempo por malos rumbos. Nos declaramos casi a punto de desfallecer en la intención de reformar la conciencia y los valores éticos del pueblo ecuatoriano. Y de ahí se desprenden los abogados, los protagonistas de justicia, los operadores que se llaman ahora, los operadores de justicia que no le han hecho de un tiempo a esta parte. Ya son muchos años que el periodismo, que tenemos ya una permanencia en la cobertura de los hechos nacionales ya más o menos significativa, hemos visto que esto ha ido de mal en peor. Entonces, la escuela de jueces o la escuela judicial, todo lo que se haga, doctor, en cuanto a mejorar los dispositivos de control a la clase judicial del país, será bienvenida. Pero me temo que tendremos que aguardar muchos años hasta ver logros que nos hagan cambiar, digamos, este panorama muy prejuicioso, si es que me dirán o me acusarán mucha gente, pero yo le veo que lo que decían los abuelos, que el árbol torcido no tiene remedio,
ojalá no se cumpla en esta actividad tan necesaria, tan indispensables para cambiar los rumbos de nuestra comunidad ecuatoriana. Le pido me disculpe, pero le espero con esta preocupación y este quebranto que tenemos todos los ecuatorianos viendo a nuestra justicia. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo piensa usted resolver dónde está el principio y hasta dónde debemos avanzar en el fin para renovar a la justicia ecuatoriana? Doctor Albán, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días a los oyentes y también televidentes. Empiezo por agradecerle sus palabras, que yo la verdad siento son inmerecidas. Soy un simple ciudadano tratando de aportar a la construcción de un país más justo. Yo creo que la indignación que usted expresa y la desolación que usted expresa son por demás justificadas. La verdad es que en un país que quiere llamarse democracia, lo más esencial es que las cortes funcionen, que haya independencia judicial, que las autoridades judiciales sean imparciales, que actúen con total rectitud, con total ética. Y sin embargo, en nuestro país, pese a que de fachada hemos querido llamarnos democracia, ya en la realidad, la justicia ha sido cualquier cosa menos independiente. La justicia ha estado sometida a los deseos de otros poderes del Estado. La justicia ha sido instrumental para la persecución. La justicia ha sido instrumental para la impunidad. Y la tarea que nosotros tenemos enfrente es una tarea titánica. Desde luego, en el corto tiempo que vamos a estar nosotros cumpliendo esta función, junto con otros 4 compatriotas comprometidos también con un cambio, vamos a tratar por lo menos de diseñar el plano, vamos a tratar por lo menos de sentar las bases, pero en realidad esta es una tarea de largo aliento precisamente por el daño tan profundo que a nivel estructural le han hecho a la Administración de Justicia del Ecuador, quienes nos han gobernado durante la pasada década. ¿Dónde están los cimientos para la nueva construcción de la justicia ecuatoriana? Creo yo, Gonzalo, que lo esencial es que el Poder Judicial sea transparente, más allá de ser independiente, que los ciudadanos puedan escrutar de manera constante lo que nosotros estamos haciendo, cuestionar lo que nosotros estamos haciendo, criticar las decisiones que toman las autoridades judiciales cuando éstas no se apegan a la estricta razón y el derecho. Si es que el Poder Judicial es transparente, ya hay un primer componente importante para garantizar la independencia. Pero lo otro tiene que ver con la estabilidad de los funcionarios judiciales, la no persecución de los funcionarios judiciales, la no utilización con fines persecutorios de los mecanismos disciplinarios que prevé la ley respecto de los operadores de justicia. Si es que los operadores de justicia, me refiero no solo a jueces, me refiero también a fiscales, a defensores públicos, a funcionarios administrativos del ámbito judicial, no tienen libertad para actuar, no podemos aspirar a que haya la transformación que queremos. ¿Usted cree que nos hemos equivocado, repito 2 veces, doctor, en cuanto a las soluciones, porque no atinamos en el diagnóstico? Es tan conflictivo el estamento de operación judicial que no alcanzamos a dar, digamos, en el clavo, perdone por esta forma de expresar, no alcanzamos a ofrecer una aprobación generalizada porque los problemas están en todas las coyunturas. ¿Usted puede destacar un manual para reformar la justicia en nuestro país? ¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales que tendría que esta administración, este esfuerzo, digamos, autorizado por la colectividad ecuatoriana a través de esa consulta y una atinada selección de los elementos de cambio, así como también la implementación de una escuela de justicia ética? No es un asunto tan fácil que no solo concebir, sino practicar o llevar a escena, doctor Albán.
cuál va a ser la lucha en el mismísimo Consejo Transitorio para poder cambiar el panorama y el prejuicio que nos embarga a todo el mundo de que la gente que se dedica a ejercitar o administrar justicia son peor que muchos de ellos nos han resultado en calidad de fiscales y jueces mucho más corruptos que los mismos corrompidos. Es cierto, Gonzalo, y en realidad observo yo, es una opinión desde luego personal, que lo que existe de algún modo también es un problema cultural. Es decir, por supuesto necesitamos una escuela judicial que realmente forme personas no solo preparadas académicamente, sino preparadas moralmente para asumir una responsabilidad tan grande como es la administración de justicia. No solo necesitamos otros componentes de cambio como la racionalización del gasto. Nosotros hemos encontrado que ha habido un dispendio de recursos públicos excesivo, muchas veces inclusive no justificado. Y cuando digo no justificado me refiero a dónde está el resto del dinero. Hemos observado que ha habido redes de corrupción al interior para traficar influencias, para vender los bancos de preguntas de los concursos, para arreglar sentencias, para hostigar jueces, etcétera, etcétera. Todo al interior. O sea, hay una serie de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta al momento de transformar nuestro aparato de justicia. ¿Cómo piensan en colectivo hacer estos reparos previo a un diagnóstico acertado? Justamente estamos en ese proceso de hacer un diagnóstico. Sin embargo, no nos estamos quedando en el diagnóstico, sino que sobre la marcha ya vamos tomando decisiones. La remoción de todos los directores nacionales de las distintas unidades dentro de la estructura de planta central del Consejo de la Judicatura, la remoción de todos los delegados provinciales del Consejo y la convocatoria pública para que sea la ciudadanía, a través de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, quienes propongan a los nuevos candidatos para ser delegados del Consejo de la Judicatura, evidencian que no nos estamos quedando en el simple diagnóstico y, sin embargo, el problema es tan grande, realmente hay tantas aristas de esta mafia que se instauró al interior de la Administración de Justicia, que nosotros seguramente en el corto tiempo que estamos no alcanzaremos a dar respuesta a todos los problemas. Queremos definir prioridades, pero le decía, ahí viene también un componente cultural de la ciudadanía. Porque la ciudadanía en este momento exige un cambio, está pidiendo a gritos un cambio en la administración de justicia. Pero no comenzamos con nuestros hijos desde los hogares. Y además, el ciudadano común y corriente está en desacuerdo con que los jueces reciban dinero o con que sean objeto de presiones políticas hasta que ellos tienen un juicio y empiezan a buscar cuál de sus amigos puede ir a presionar al juez. Los ciudadanos están molestos con la forma en que la política presiona a las autoridades de justicia hasta que quieren usar el sistema de justicia como un mecanismo retaliatorio contra aquel con el que tienen un conflicto interpersonal. Entonces, si no cambiamos eso, ese elemento idiosincrático, no importa cuántas transformaciones emprendamos a través de los años dentro del aparato judicial, el aparato judicial seguirá siendo inoperante. La academia ha hecho muy poco porque la dimensión de un escenario muy corrompido, el que lleva dineros a los jueces o el que desde la academia va a dar en los estamentos de administración de justicia y de fiscalización y de búsqueda de los culpables de tantos y tantos procesos de corrupción, como que no han sido aleccionados de el mérito que es ser una autoridad en la administración de justicia o un buen consultorio del pueblo ecuatoriano para ejercitar un recambio estructural en la manera de ver las cosas que tienen los ecuatorianos en este momento. Y me refiero, doctor Albán, a que lo que piensa la gente es buscar un abogado pícaro, un abogado, un instrumento de vendetta, como usted dice, pero también un perdonador de culpas, un asimilador de
digamos, de una ausencia de valores en el que necesita de una defensa o necesita hacerse justicia frente al desatino de otras personas. Vivimos entonces en un escenario corrupto por todos los ángulos. Allí, ¿qué hay que hacer en la academia? Porque la academia, para mí, es una de las corresponsables de esta situación. ¿Por qué la universidad no ha reaccionado en las facultades de jurisprudencia para insertar la nueva columna de ciudadanos con valores éticos en la sociedad ecuatoriana, doctor Albán? Perdone. Bueno, yo coincido, Gonzalo, la academia tiene un rol fundamental. Yo creo que en otros momentos de la historia de la patria, de hecho, la academia sí sacó la cara en lo que tiene que ver con la defensa de la independencia del Poder Judicial. Esto a través de proveer desde sus propios espacios el material para los jueces, inclusive los jueces de la Suprema. Años atrás eran personas con una reputación académica muy elevada. Yo mismo tuve la fortuna de ser alumno de ex jueces de la Suprema como Gonzalo Zambrano Palacios, Ernesto Albán Gómez, Tito Cabezas, Hernán Salgado Pesantes. Entonces, la academia tenía un rol más activo y yo creo que usted tiene razón cuando observa que la academia se ha mantenido silente frente a un problema muy serio, y las facultades de Derecho tienen un rol fundamental en la recuperación de la independencia, de la institucionalidad de la Administración de Justicia, que creo yo que empieza, más allá de una formación sólida en Derecho Civil, en Derecho Penal, en Derecho Procesal, con una formación sólida en valores. Las facultades de jurisprudencia del Ecuador ya no enseñan deontología jurídica, ya no enseñan ética profesional, y lo que más debería saber un profesional que está a punto de salir de las aulas universitarias es cómo conducirse de manera transparente, es cómo comportarse frente al contendor, es cómo defender solamente con las herramientas de la razón y el derecho los intereses de su cliente, no con los billetes y con la presión política. Y eso está perdido. Y yo creo que tiene que ver en buena medida con que con el paso de los años las universidades en general, no solo las facultades de jurisprudencia, se han convertido en una suerte de fábrica de salchichas, donde lo que interesa es sacar mayor número de graduados en el menor tiempo posible, pero no nos concentramos mucho en que esos graduados después son malos ciudadanos. Tal vez son buenos profesionales, tal vez son muy exitosos en el ejercicio de su profesión, no necesariamente por hacer las cosas bien, van por la zurda en vez de por la derecha, pero de todas formas, esos ciudadanos están contribuyendo a un agravamiento del problema de la falta de independencia de la justicia, de la falta de imparcialidad de nuestros jueces. Entonces, más que buenos profesionales, tenemos que formar buenos ciudadanos. Las universidades nos deben la categoría que los jueces y los fiscales requieren tener para resolver los problemas de una sociedad prácticamente corrupta o corrompida en buenos ámbitos. Lastimosamente tenemos que descubrir aquello e insistir en esa situación. Pero ¿no sería bueno, doctor Albán, que las universidades suspendan el trabajo de las así denominadas facultades de jurisprudencia de nuestro país hasta que no justifiquen una adecuadísima e innovada postura frente a los valores éticos que deben reunir los hombres que transitan por sus aulas? Caso contrario, los supremos valores de un abogado y los méritos que cada nombre de estos señores abogados ostentan y procean, perdone, doctor Albán, son los que logran reducir las penas, los que van a los diferentes estamentos judiciales y luego nos sonríen como que han hecho una obra de bajando las penas a los que nunca logran una sentencia que exija la devolución de los dineros ultrajados y que eran de propiedad del pueblo ecuatoriano. Ahora todo el mundo se reduce la pena
anuncia con bombos y platillos la reducción de la pena, como que se equivocó la fiscalía y se equivocaron los jueces, y que le devuelven el honor. Ahí están, y nunca hablan dónde tienen el dinero robado. ¿Cómo vamos a rescatar ese dinero robado, doctor Albán? En usted confiamos en el seno, créame que en usted confiamos en el seno de la Judicatura Transitoria. Creo yo, Gonzalo, refiriéndome a la primera parte de lo que acaba usted de mencionar, que el propio Consejo de la Judicatura tiene un rol fundamental en dar seguimiento a la actividad de las facultades de jurisprudencia. Finalmente, nosotros, a través del Consejo, estamos otorgando, así, ese es el sistema en este momento, estamos otorgando las habilitaciones profesionales para que las universidades puedan entregar los títulos. Y creo que eso, de algún modo, más allá de ser un mero trámite burocrático, bastante complejo, por cierto, recién nomás no había quien firme los certificados de prácticas y muchos estudiantes de distintas facultades de Derecho, por lo menos de la ciudad de Quito, no iban a lograr incorporarse. Decía, eso, que no debe ser simplemente un trámite burocrático complicado, podría permitirnos a nosotros hacer una verificación de la calidad, más allá de académica, de la calidad moral con que los profesionales están saliendo, y hacer observaciones a las facultades de jurisprudencia. Ir tan lejos como suspender la actividad de la formación universitaria en Derecho, creo que no, pero es evidente que las universidades, porque no podemos tampoco impedir a los ciudadanos, en un país en el que se supone que somos libres, que tenemos un derecho a desarrollar libremente nuestra personalidad, decirles, mire, sus opciones ahora se han limitado porque estas facultades de Derecho ya no van a actuar, porque estas facultades de Derecho, en nuestra visión, no han estado cumpliendo el cometido de formar buenos profesionales. Eso es restringir, me parece, un poco las posibilidades de acceso a la educación superior. Y sería inconstitucional, además. E injusto, más allá de inconstitucional. Pero creo que sí deben las universidades. Injusto con las nuevas generaciones, de gente que quiere ejercitar la profesión con otra talante, ¿no? Así es. Y yo tengo mucha esperanza. Es el desespero, doctor. Como profesor universitario le digo la verdad. Yo cuando veo a mis estudiantes entrar recién a la carrera, les veo entrar ávidos, no solo de aprender, sino de hacer justicia. En el camino se van, o nos vamos, y me voy a incluir porque yo también soy abogado, nos vamos contagiando de malas prácticas, de ciertos defectos, porque hemos normalizado justamente ese mal manejo del sistema. Nos hemos acostumbrado a que está bien que un secretario no saque un oficio a menos de que le demos $5. Nos hemos acostumbrado a que está bien que el día de mañana, cuando tengamos que hacerle daño, literalmente hacerle daño a alguien, vayamos a presionar a un juez para que ese juez se convierta en el instrumento de hacer daño. Lo que usted decía del uso perverso del conocimiento para obtener resultados negativos, como es la rebaja de las penas cuando no compete, o el ocultamiento de bienes que deben ser efectivamente restituidos, es una demostración de que no es que falta en calidad académica a nivel de las universidades, más bien los abogados, a medida que pasa el tiempo, tenemos muchos más recursos, somos más recursivos para hacer cosas malas, digamos. Lo que falta es una formación en valores, que como usted decía hace un momento, empieza en la casa. Yo creo que el problema de la falta de ética empieza cuando el niño se sienta en la escuela a mirar el examen del amiguito y los padres, a sabiendas de que el guagua se fue sin estudiar para dar el examen, no le dicen nada. Finalmente lo importante es que pase, no les interesa nada más. Ahí empieza ahí. Y por supuesto va creciendo, ¿no? ¿Y el mal ejemplo? El mal ejemplo, además, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que han estado viendo las generaciones recientes, las que ya nacieron en la época del correato? ¿Qué es la forma de hacer política? Individuos vociferando a través de medios de comunicación en espacios públicos que deberían ser para informarle a la ciudadanía, denostando a las personas. Personas aprovechándose de los recursos públicos para provecho personal. Personas aprovechando de los espacios que deberían ser de intercambio de ideas, de debate, para sacar partido también, hacer negociados. Eso es lo que han estado viendo las generaciones más jóvenes, mi hija incluida. Eso es lo que han estado viendo.
Y nosotros tenemos que promover una indignación generalizada en esas generaciones y en las generaciones mayores que son sus padres y sus abuelos, porque hemos sido demasiado pasivos demasiado tiempo, Gonzalo. La justicia está como está, porque la gente no ha reclamado. La gente se ha quejado algún rato que les ha perjudicado a ellos, pero la gente no se ha quejado en general de cómo está el aparato de justicia. ¿Se acuerdan cuando tienen un juicio? Ahí se acuerdan de cómo está el aparato de justicia. Tenemos que hacer del reclamo de una justicia transparente, de una justicia ética, de una justicia independiente, pan de cada día. Eso deberíamos hacer. Una minga de honestidad. Así es Gonzalo. Usted dijo que la justicia era una estructura mafiosa. ¿Cómo nos prueba? Mire, Gonzalo, nosotros hemos encontrado en los pocos días que llevamos, aún no estamos un mes, estructuras de venta de cuestionarios para el acceso a la carrera judicial o a la carrera administrativa. Hemos encontrado una dirección nacional que se dedicaba específicamente a dar, entre comillas, seguimiento a los juicios. En realidad era a dar seguimiento a los jueces y lo que estaban resolviendo en los juicios. Hemos encontrado una excesiva estructura burocrática en ciertos temas. Hay una dirección, por ejemplo, nacional de estudios jurimétricos que tiene 3 subdirecciones y todas ellas hacen exactamente lo mismo. Solo en la planta central, Gonzalo, nosotros tenemos más de 1,000 funcionarios. Aquí en el edificio de la 12 de octubre. Más de 1,000 funcionarios solo ahí. ¿Y ahí qué hay que hacer, doctor? Mire, hay que limpiar. 1,000 funcionarios. Hay que limpiar la casa. Hay que determinar quiénes en realidad son necesarios para el funcionamiento del aparato judicial. Finalmente, nosotros somos un mero órgano administrativo. Nosotros no tenemos razón de meternos en temas jurisdiccionales. Entonces, ahí ya, por ejemplo, tenemos un primer indicador. Aquellos que han estado dando seguimiento, entre comillas, de la actividad jurisdiccional no tienen razón de estar ahí. Nosotros nos hemos encontrado, Gonzalo, sobreprecios en la adquisición de bienes. Nos hemos encontrado simulaciones y sobreprecios en los procesos de expropiación. Nos hemos encontrado tráfico de influencias. Habla usted de la era de Sal, ¿verdad? Estamos hablando todo esto del Consejo Inmediato anterior. Todo esto. La Contraloría y la Fiscalía en este momento, nosotros les hemos invitado y tienen una responsabilidad muy importante de iniciar las investigaciones. Porque lo que ha habido adentro, y por eso yo usé la expresión estructura mafiosa, lo que ha habido ahí adentro, Gonzalo, es la comisión de delitos, de gravísimas faltas administrativas. Estas personas deben responder por las acciones que hicieron. Algunos con un poder ilimitado, Gonzalo, porque el Pleno le delegó, por ejemplo, la toma de decisiones en un montón de temas sumamente sensibles al director general del Consejo de la Judicatura. Y el director general del Consejo de la Judicatura claramente abusó de ese poder. El uso indiscriminado de los mecanismos sancionatorios, además, para amedrentar jueces o para obligarle a hacer cosas que van en contra de la recta razón. Es otra demostración de que ha habido allá adentro una estructura mafiosa. Está probado. Todo esto está ya con una serie de indicios que nosotros hemos podido levantar, pese a que inclusive sabemos que el rato que se fueron destruyendo documentación, lo que es sumamente grave. Y sin embargo tenemos indicios suficientes como para que la Fiscalía y la Contraloría entren a hacer sus investigaciones y entren a determinar sus responsabilidades. Mi expectativa y la de muchos ecuatorianos decreció cuando usted todavía no se presentaba a este estamento que buscará reformar al costo que sea. ¿Hay confianza en el resto de sus compañeros, doctor Albán? ¿O ustedes de este momento, si no se logran los objetivos e inciden otro tipo de intereses en la renovación a través del Consejo de la Judicatura Transitorio de la justicia ecuatoriana, usted rápidamente buscará replegarse de esto? Pues yo, Gonzalo... ¿O vamos a luchar con usted? Porque la única esperanza que nos queda es un Albán ahí al frente de, digamos, integrando este consejo. Le hablo con honestidad, y yo no oculto nada, pero medias tintas no creo que cabe en este momento. Y por eso admiramos su trayectoria, doctor Albán. Gracias, Gonzalo. Yo, en el tiempo que vamos a estar, en el tiempo que es corto, en que nosotros vamos a estar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por empezar esta transformación. Yo creo que la ciudadanía en este momento debe preservar la confianza,
respecto de este nuevo consejo, que es un consejo transitorio. Los juristas que integran el consejo transitorio y que yo tengo realmente el honor de trabajar con ellos, son gente muy seria. Sí hay, no le voy a mentir porque yo creo que la ciudadanía lo percibe, sí hay un debate constante en ciertos temas, un desacuerdo, no profundo, pero un desacuerdo sobre determinados aspectos de hacia dónde debemos avanzar y cómo. ¿Pero de forma o de fondo? Yo creo que es de forma. Y yo creo que ese debate es saludable. Yo creo que en las instituciones es positivo. No somos dueños de la verdad. Cuando somos colegiados, que no seamos un grupo de alzamanos, sino que tengamos un intercambio de ideas. Y eso es lo que está ocurriendo al interior del Consejo. Yo, en lo personal, me comprometí el día que me posesionaron a que voy a ejercer esta función con toda rectitud, con toda humildad, con toda frontalidad, como lo he hecho siempre en mi vida. Yo, usted lo sabe, Gonzalo, siempre he estado en la vereda opuesta del poder, cuestionando al poder, y hoy por la coyuntura me encuentro en la función pública, pero voy a ejercer la función pública con esa misma mística que he ejercido la defensa de los derechos humanos. Qué bueno, y si tengo que denunciar eventualmente a mis colegas porque observo algo que no se está haciendo bien, créame, saldré a los micrófonos que me abran, seguramente el suyo, y voy a denunciar, pero hasta hoy debo decir, estamos todos en la misma página, que es realmente transformar la justicia en un sistema independiente. Pienso que el estamento al que usted pertenece, así como todas las judicaturas, todos los centros de investigación, incluso cambiando al estamento, si cabe el término, represor de los delitos éticos, si no hay ese norte, digamos, ese objetivo estratégico de nuestra sociedad, yo creo que no tenemos derecho, francamente, a una convivencia en democracia, en justicia y obviamente en el honor que debe significar ser ecuatoriano. Por ejemplo, doctor, yo pienso que todos los jueces que van a ser nombrados en la operación recambio que se impone este momento, tienen que cumplir con determinadas, con un ejercicio investigativo y de decisiones judiciales para rescatar el dinero robado, doctor Albán. De esto se están haciendo los otros. La mayor cantidad de jueces no están buscando ni las autoridades de gobierno. Muchas de ellas permanecen incrustadas en el poder judicial y en el poder político y en el poder administrativo. Ahí están los mismos que fueron colocados por los mismos para que custodien los dineros ajenos. No hay una sola iniciativa emprendida, por lo menos, o que nosotros hayamos escuchado con relativa o total optimismo de una idea estratégica, porque aquí hay que pelear es con la estrategia de refundir los dineros, de esconderlos en el exterior. El próximo campeonato mundial va a jugarse donde tienen muchos de estos los dineros escondidos o depositados. Esa va a ser la sede, es el país más rico de los árabes. Y ahí están muchos dineros que fueron en aviones, incluso en aviones que pertenecían a la presidencia de la República, fueron con pilotos amigos de infancia. ¿Por qué no acudir y apelar, digamos, a esa indagación? Me está oyendo el causante de todo esto, señor doctor. Con esto termino. 1000 perdones, pero alguien tiene que decir las verdades en este país. Yo creo que hay una responsabilidad compartida, Gonzalo, y tiene usted razón. Radica también en las autoridades judiciales de tratar de recuperar los bienes del erario nacional que se han llevado en peso quienes nos han gobernado recientemente. Decía que es una responsabilidad compartida porque más allá de la labor de los jueces, que a veces son excesivamente legalistas cuando conviene, lo que deslegitima un poco sus decisiones, para ser franco,
También hay una labor importante del Poder Legislativo en agilitar la adopción de normativa que permita la recuperación de activos. Por ejemplo, hay ya un proyecto en este momento en discusión para la extinción de dominio. Sí, y eso debería agilitarse y darse prioridad. Hay, creo yo, también una responsabilidad desde el Poder Ejecutivo, porque así como nosotros hemos encontrado tanta podredumbre, al interior del sistema judicial, es evidente que cuando llegó el actual gobierno al Poder Ejecutivo habrán encontrado unas cosas terribles y tienen que contarnos todo, tienen que denunciarlo todo para que podamos justamente perseguir a todos los responsables, no solo a algunos, porque hasta ahorita hay una suerte de mártires, si se quiere, de estos procesos que han ido a ser juzgados, pero los peces gordos están felices en otros lugares, ¿no? Entonces hay una responsabilidad compartida, que creo yo también es compartida con la misma ciudadanía. Como le decía, y constantemente hemos abordado en el desarrollo de esta entrevista, Gonzalo, que yo le agradezco mucho. Aquí hay un componente ético que empieza en el ciudadano ordinario, ¿no? El ciudadano ordinario no debe pasar la mano para que le agiliten un trámite. El ciudadano ordinario no debe buscar los amigos para dejar de hacer la fila. Entonces, hay un problema muy complejo en el que tenemos responsabilidades todos, pero en esto de recuperar todo lo que se nos llevaron, porque se nos han llevado muchas cosas. Por suerte, la dignidad que tenemos los ecuatorianos, ese espíritu rebelde que nos caracteriza a los ecuatorianos, no se nos pudieron llevar. Pero lo que sí podemos recuperar, que es lo material, debemos empeñarnos en recuperarlo todos, y los jueces deben actuar de una manera mucho más severa, mucho más estricta. Finalmente, no deben ellos hacer cálculo político, ellos no son actores políticos, son funcionarios técnicos que tienen una responsabilidad grandísima, pero es de carácter técnico esa responsabilidad, no es de tipo político. Entonces, ellos no deben hacer el cálculo de si hago esto me quedo en la corte y si hago esto otro, cuando me evalúen voy a quedar bien. No es esa la forma. La forma es administrar justicia mientras están en esa función que finalmente es transitoria, igual que la nuestra. Los funcionarios públicos estamos de paso en las oficinas públicas, pero en el tiempo que estamos de paso debemos dejar una huella positiva, no una huella negativa. No es una audacia esto de que la presidenta de la Asamblea, respetable señora, vaya al Palacio de Carondelet a también hacerle compartir o coparticipar en el empeño al señor presidente Moreno para que aprobemos una ley tanto en Presidencia de la República como en el seno de la Asamblea, en donde se ofertan gangas, en donde se ofertan premios para quien devuelve el dinero. Es el colmo de la injusticia frente a la propiedad, a los dueños de esos dineros ultrajados por el delito de robo. Creo que debemos ser muy pragmáticos, Gonzalo, y a lo que me refiero con esto es a que está bien el que pensemos en estímulos para personas que están dispuestas a entregar información o para personas que están dispuestas a indicar el destino de determinados bienes. Ahora, el que ofrezcamos algún tipo de estímulo no significa que auspiciemos la impunidad, ni significa que auspiciemos la sinvergüencería. En una sociedad democrática, el diálogo constante entre los distintos poderes del Estado no debe significar un acuerdo para garantizar eso, impunidad y sinvergüencería. Yo creo que es saludable que las funciones del Estado puedan hablarse entre sí, mientras se controlen entre sí, mientras se fiscalicen entre sí, mientras se señalen las responsabilidades entre sí. Entonces, yo creo que tanto la Asamblea como el Ejecutivo, como el ámbito judicial, nosotros debemos sí dialogar sobre las mejores formas de adelantar en estos procesos de recuperación de bienes, de adelantar en los procesos de atribución de responsabilidades, pero creo que debemos hacerlo respetuosos de las competencias que cada uno tiene. Es hora de que nuestro país, de que nuestra sociedad entiendan que los poderes en un Estado democrático son independientes, que el sistema de pesos y contrapesos tiene una razón de ser y que cada uno debe ser respetuoso de los espacios de otro, no invadir y mucho menos pretender tomar las decisiones por ese otro. Un manual de búsqueda del dinero robado se impone
como el mejor arbitrio que ustedes logren organizar, con mucho talento, con mucha creatividad, pero con una mancomunada estrategia ética que no pare en conocer dónde están los dineros robados. Usted parte con una responsabilidad impresionantemente grande por el tamaño del dinero robado, doctor, y confiamos en usted. Créame que confiamos en usted, doctor Albán. Gracias, Gonzalo. Insisto, en el tiempo que yo estoy en la oficina haré todo lo posible por iniciar una transformación, y esa transformación incluye, por supuesto, el avanzar en los procesos de atribución de responsabilidades y recuperación de activos. Muchas gracias, doctor Albán, por haber estado aquí en la cadena Democracia. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tenga